Alabado sea el santo nombre de Cristo Jesús. Gloria, gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo. Y bendito sea Dios por María Santísima, bajo el título de Nuestra Señora de Guadalupe. Hace poco tiempo estábamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora bajo el título de la Inmaculada Concepción. Y a todos los países que tienen a María Santísima bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, pues muchísimas felicidades. Enhorabuena, y en este día pues queremos felicitar a México y a todos los hermanos y hermanas a través de América Latina y en el mundo entero cuya devoción es María Santísima bajo el título de Nuestra Señora de Guadalupe, Emperatriz de las Américas y Patrona Reina de México. Tenemos un programa muy interesante cargado de bendiciones. Esperamos que una palabra llegue a tu corazón llena de la bendición de nuestro Señor. Y a través de las oraciones de nuestra Santísima Madre, el Señor te dé fuerza y poder para acercarte más a ese que es vida y salvación eterna, que es Jesucristo. Pero antes de hacer absolutamente nada más en este programa, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, nos ponemos en la oración en presencia de Dios y junto con María le pedimos al Señor que nos proteja, que nos guíe y sobre todo que llene nuestro corazón de la santa paz que solamente encontramos en la presencia de Jesús, nuestro Salvador. Hermano, hermana, vamos a orar. Padre amantísimo, Padre santo, Padre misericordioso, comenzamos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Gracias porque, si bien es cierto que hay mucha violencia en el mundo, hay muchos problemas, hay muchas tensiones, hay mucho dolor, hay muchas situaciones adversas, difíciles, dolorosas. También hay una gran esperanza, Señor. Y esa esperanza, mi Dios, es que un día, a través de cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos, y siguiendo el ejemplo de María Santísima, vamos a ser forjadores de la paz. Pero una paz superficial, Señor, no una paz por un instante, por un momento, sino que la paz verdadera, la paz que al fin y al cabo es Jesús, nuestro Señor y Salvador, el príncipe de la paz. Te pedimos, oh Dios, que esa paz reine en cada persona que está viendo este programa, que está escuchando estas palabras. Bendice, Señor, sus corazones. Cólmalos, mi Dios, en este momento, a pesar de la tribulación, el problema, la dificultad, el dolor por el cual esté pasando. Colma su corazón de santa paz, mi Dios. Jesús es paz. Y el que tiene a Jesús tiene paz. Bendice, Señor, el corazón de este hijo tuyo. Quítale, Señor, esa situación que lo está agobiando, que lo está martirizando. Sabiendo, Señor, que si tenemos a Jesús en el corazón, vamos a sobrepasar esa tensión, esa dificultad, ese problema. Y no solamente vamos a alcanzar un día la paz, pero la paz la podemos tener ya en este momento, a medida que le abrimos la puerta del corazón a Jesús, para que el príncipe de la paz tome gobierno, autoridad, control de nuestra vida toda y de la vida de aquellos que más amamos, que son nuestros propios familiares, aquellos que están más cerca de nosotros. Bendice, mi Dios, en este momento a cada uno de tus hijos. Y no solamente bendícenos, oh Dios, con tu paz, pero haznos instrumentos de tu paz, como decía San Francisco de Asís. Y que poniendo nuestra mirada en Jesús, como lo hizo María Santísima, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, podamos experimentar esa paz y ser instrumentos de esa paz, sabiendo que de la mano de Jesús y junto a María Santísima, la paz es posible y un día la vamos a experimentar todos en una forma maravillosa. Y no solamente cuando lleguemos al cielo, pero ¿por qué no? Aquí en la tierra también.
Haznos, oh Dios, como María Santísima, instrumentos de tu paz. Haznos instrumentos de la presencia transformadora de Jesús, que nos trae la verdadera paz. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús. A ti la honra, a ti la victoria en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias, en el mundo entero, hoy y por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Hermanas y hermanos, gracias a todos ustedes por sus llamadas, sus correos electrónicos, sus preguntas, sus comentarios. Damos gracias a Dios por este set, por esta armadura tan linda de este programa Conozca Primero su Fe Católica. Tantos regalos, ¿verdad? Que tú te conviertas hoy en un regalo para otras personas. Regalo de paz. Regalo de la presencia de Jesús. Que a través de tu amor por esas personas, aún por las personas que te han hecho daño, ¿por qué no? Orar por ellos y en alguna forma manifestarle el amor que viene de Jesús a tu corazón para que esa persona encuentre paz. Si nosotros comenzáramos de verdad a vivir nuestro cristianismo, la palabra cristianismo se puede reducir en una sola palabra y esa palabra sería amor. Que nosotros comenzáramos de verdad a prodigar amor como Jesús lo hizo y nos enseñó, para que un día reine la paz en nuestros corazones, en nuestras familias y sí, en el mundo entero. Ojalá que nos convirtamos en esos regalos de Dios en sus manos para el bienestar y la paz del mundo entero. Damos gracias a Dios por María de California, que pide oración por la salud de ella misma, por la situación laboral de Ruth y por la conversión también y sanación interior y liberación de Josué y también de Kenneth. Que el Señor los bendiga en abundancia a todos ustedes, hermanos. Teresa de Delaware pide en acción de gracias por un favor merecido, recibido, que el Señor le bendiga y bueno, pues me alegro mucho de que ese favor ya está en tus manos. Elba de Guanajuato, México, saludos al Padre. Elba, muchísimas gracias y muchos saludos para ti y para tus seres queridos. Y Jenny de Perú pide oración por la familia Álvarez Medina, que el Señor los bendiga a todos en abundancia. Amelia de Washington, saludos al Padre, para ti también, Amelia, y para tus seres queridos. Y Julia de California pide oración por la restauración y conversión de la familia Bonilla, Edmundo, Cristina y Julia. Dios les bendiga a todos abundantemente. Y Alba Avelar pide por los niños que se encuentran en Estados Unidos sin sus padres, que el Señor los bendiga a todos y que encuentren almas caritativas que los encaminen en el camino de la paz y en el camino de la vida, que es Jesús el Señor. Y por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que el Señor les bendiga en superabundancia y que reciban múltiples gracias en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y a través de la intercesión de María de Guadalupe, nuestra Santísima Madre. Me gusta mucho la historia. Bueno, primero, antes de dar la historia, hay un pasaje en la Biblia que está tomado de la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 10 y 11, que es tal vez uno de mis favoritos. El pasaje dice así. El pasaje es hermoso porque nos da a nosotros una esperanza. Y dice lo siguiente, fíjense, hermanos, qué hermoso. Dice, un día, toda rodilla se arrodillará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Un día toda lengua proclamará que Jesús es el Señor, para gloria de nuestro Padre Dios. Imagínense ustedes, hermanos, un día esa hija tuya que está en malos caminos va a doblar rodillas. Un día ese hijo tuyo que está haciendo cosas indebidas va a doblar rodillas. Un día ese esposo tuyo, esa esposa tuya que no quiere nada que ver con Dios, un día va a doblar rodillas. Un día ya no habrá más ateos ni habrá más divisiones en la iglesia. Un día ya no habrá más matanzas, ni más violencias, ni más crímenes. Un día toda rodilla se arrodillará al nombre de Jesús, toda rodilla. Y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor, para gloria de nuestro Padre Dios.
¿Cuándo sucederá eso? Cuando tú y yo comencemos a vivir con María Santísima, con nuestros ojos fijos en Jesús. Ya no fijos en el mundo, sino que fijos en Jesús. Ya no fijos en lo que nuestra carne quiere, sino que fijos en Jesús. Ya no fijos en lo que el mundo dice que debemos de hacer para ser felices, sino que fijos en ese que da la verdadera felicidad y la verdadera paz, que es Jesucristo. Entonces, a medida que nosotros cristianos comenzamos a hacer eso, a vivir como María Santísima, enfocados en Jesús, poniendo a Dios como prioridad de nuestra vida, no solamente viviremos en paz, pero seremos instrumentos de paz para el mundo entero. Me gusta mucho la historia, como estaba contando anteriormente, de este niño que le pregunta a su papá: papi, ¿de qué tamaño es Dios? ¿De qué tamaño es Dios? Imagínense ustedes esa pregunta, ¿cómo responderían ustedes? Pues dice la historia que el papá mira hacia el cielo y ve un avión que va a aterrizar, pero se ve muy lejos y por lo tanto muy pequeño. Y le dice: ¿ves aquel avión, hijo mío? ¿Ves aquel avión? Y dice: papi, casi no se ve, muy pequeñito. Entonces el papá lleva a su hijo al aeropuerto donde acaba de aterrizar ese avión que vio a la distancia en el cielo y que lo vio tan pequeñito. Y le dice: mira, hijo, ese es el avión que tú viste allá en el cielo, aquí está. ¿De qué tamaño es ese avión? Y dice: papá, es enorme, es grande. Y le dice el papá: así es Dios, hijo. Depende de ti. Y a la distancia que tú estés de Dios, que lo vas a ver grande e importante, o lo vas a ver pequeño e insignificante. Nuestra Santísima Madre, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, nos invita a estar siempre cerca de Dios, a tener nuestros ojos fijos en Dios, para que Dios cada vez sea más grande, más auténtico, más real, más impactante, y tenga el poder de verdad de transformar nuestros corazones y colmarlos de la paz que solamente Él es capaz de darnos. Fíjense, una cosa que a mí me impresiona tremendamente de el lienzo donde se impregnó la imagen de María Santísima de Guadalupe. Si ustedes ven su mirada está hacia abajo. María está mirando a su vientre. María está mirando a Jesús que está dentro de ella. Si nosotros como cristianos dejáramos de mirar otras cosas, dejáramos de mirar lo que el mundo nos ofrece sin Dios, dejáramos de mirar todas esas tentaciones que nos apartan de Dios y comenzáramos a enfocarnos en Dios y comenzáramos a vivir según la voluntad de Dios, hermanos, los divorcios acabarían, los pleitos entre padres e hijos dejarían de ser, las violencias entre hermanos terminarían, las guerras, las matanzas, los odios, los rencores ya no serían más, porque comenzaríamos a llenarnos de Jesús de tal manera como se llenó María Santísima de la misma presencia de Dios a medida que ella se enfocaba total y completamente en Dios, su único Señor y Salvador. Esta celebración de María Santísima, bajo el título de Nuestra Señora de Guadalupe, es un llamado de Dios para ti y para mí. Yo no sé en qué te estás enfocando en este momento. Yo no sé en qué estás poniendo tu mirada en estos momentos. Pero el Señor te dice a través de nuestra Santísima Madre: mírame a mí. Pon tu mirada en mí como ella lo hizo. Y vas a ver que a medida que lo haces, Dios va a ser grande en tu vida. Va a tener el poder para transformar tu corazón por muy mezquino y duro que esté en estos momentos. Y al igual que María, te vas a convertir en instrumento de paz, no solamente para tu persona y para tu familia, pero para el mundo entero. Y un día todos juntos haremos la gran diferencia
en esta sociedad en que nos ha tocado vivir. Y al nombre de Jesús, y por qué no, un día, a través de ti, a través de mí y a través de personas como nosotros, que nos queremos enfocar en Dios, toda rodilla se arrodillará. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua un día proclamará que Jesús es el Señor, para gloria de nuestro Padre Dios. A Cristo que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, el teléfono para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de segundos, así que no se vayan, por favor, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Jesús. Señor, danos los ojos de María para enfocarnos en ti, para que un día haya paz en el mundo entero. Así sea, mi Dios. Amén. Tenemos a Jason desde Costa Rica que nos está llamando vía telefónica. Jason, ¿me escuchas? Sí, Padre. Jason, el Señor te bendice. Bienvenido. Adelante, por favor. Amén. Gracias, Padre. Un gusto estar en su programa. Muy agradecido, Jason. ¿Y tu pregunta cuál es, mi hijo? Padre, hace unos días, unos domingos atrás, el padre de mi parroquia en su homilía nos hablaba de la situación que pasó Haití, ¿verdad? Sí. De su consagración a Satanás y Sí. de los males que ha pasado la República de Haití, ¿verdad? Y todos sus problemas. Mi pregunta es, Padre, usted conoce que en mi país hay mucha migración de muchos otros países. Ajá. Entre esos está Haití. Mi pregunta es, ¿ha incrementado en nuestro país la violencia, los asesinatos por el narcotráfico e intolerancia? Quisiera saber si mucho de esto tiene que ver con que yo sé que hay muchos hermanos haitianos que son buenos, pero si alguno de estos sacerdotes vudú ha hecho alguna cuestión acá en nuestro país que nos está afectando en esta situación. Muchas gracias, Padre, y que el Señor lo bendiga y gloria a Jesucristo. Amén, Jason. Amén. Benditos a Dios. La palabra de Dios en un sinnúmero de pasajes nos dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Es decir, hay una tendencia hacia el mal, y no solamente en Haití, pero aún en Estados Unidos y en todos nuestros países de América Latina y en el mundo entero. Es decir, cada cual tiene que tomar su decisión, y la palabra de Dios es clara cuando nos dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, y ese pasaje me gusta muchísimo: delante de ti presento dos caminos, el bien y el mal. Y hay gente que opta por el bien, como tú, por ejemplo, como nosotros, por ejemplo, y hay gente que opta por el mal. Yo, por ejemplo, en la última parroquia que tuve, yo tenía unas 5 iglesias satánicas alrededor, y una y otra vez me decían que me iban a destrozar el estómago, que me iban a, en fin, a sacrificar, cosas así, porque le estábamos quitando su clientela, estábamos llevando a gente que antes iba a la iglesia satánica, la estábamos llevando a los pies de Cristo Jesús. Y benditos a Dios, pues después de todos esos años estoy aquí para contar la historia, porque como dice la palabra de Dios en la primera carta de San Juan, el capítulo 4, versículo 4, el Dios que está dentro de nosotros, que es Jesucristo, es mucho más fuerte que el que está afuera. Entonces lo importante es no tener miedo a Satanás, no tener miedo al mal. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores, dice la palabra, en Cristo que nos fortalece. Lo que sí tenemos que hacer es tratar de vencer el mal a fuerza de bien. Y eso también lo dice la Santa Palabra de Dios, vencer el mal a fuerza de bien. ¿Y cómo vamos a vencer el mal a fuerza de bien? Pues nosotros poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús, como María Santísima nos invita, y especialmente a través de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Fíjense que la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe creo que es la única imagen de María Santísima en que María está mirando hacia abajo.
está mirando hacia su vientre. Las otras imágenes, pues, en alguna forma u otra, pues están la imagen, los ojos de María mirando hacia el frente o mirando hacia tal vez el espacio. Y muchas de estas imágenes traen a Jesús en sus brazos, es decir, traen al Salvador. Y ese es el rol de María, de traernos al Salvador, de traernos al Príncipe de la Paz, traernos a Jesús. Pero ya bien sea que María viene en calidad de traernos a Jesús en sus brazos o traernos a Jesús en su vientre y mirando hacia el vientre, es decir, mirando hacia Jesús que está en su vientre, lo que nos está diciendo es, miren a Jesús, miren a mi Hijo que es el Príncipe de la Paz. Y yo creo, Jason, con todo mi corazón, que nosotros tenemos todo el poder del mundo porque tenemos a Dios de nuestra parte, el Dios de la vida, el Dios de la victoria para vencer el mal, comenzando con los que están más cerca de nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Principalmente y primordialmente a través de nuestro ejemplo de vida. La gente viendo nuestro ejemplo de vida va a querer tener lo que nosotros tenemos. Y si nosotros damos un buen testimonio de vida, la gente va a doblar rodillas un día y va a proclamar que Cristo Jesús vive y que Él es el Señor. No tengas miedo, Jason. El mal está por todas partes. Pero dice Jesús, no teman porque yo he vencido el mundo para ustedes. Y esto realmente, este cuello blanco, el blanco es símbolo, sí, de pureza. Estamos llamados a vivir la pureza en Cristo Jesús, pero más aún la victoria. El blanco es símbolo de victoria. En Cristo Jesús ya nuestra es la victoria. Jesús ha conquistado a Satanás, al mundo y al pecado. Y si nos adherimos a Jesús, no tenemos nada que temer. Por el contrario, vamos a ser guerreros de Cristo Jesús y un día el mundo va a proclamar que Cristo vive y que Él es el Señor. Te lo aseguro. Tenemos en estos momentos un correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué el uso del condón va contra la doctrina de la Iglesia? ¿Por qué un matrimonio no debe usarlo? De antemano, muchas gracias. Jesús de México. Jesús, muchísimas gracias, pues básicamente por dos razones que están en contra de la voluntad de Dios. Una, que el acto de unión entre hombre y mujer es para procrear. Si tú ves, todos los animales en la naturaleza se unen cuando van a procrear. El ser humano es el único animal que constantemente quiere estar en el acto sexual, es decir, especialmente en su tiempo de virilidad. Y no lo hace solamente para procrear, sino que por placer. Y a veces el placer es porque quiere unirse a la persona que ama y está muy bien. Pero si tú tronchas la razón del acto sexual, que es estar abierto a la vida, entonces estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Es decir, la mujer usualmente es fértil unos días del mes, pero para la mayoría de las personas, el tener relaciones sexuales cuando la mujer no es fértil no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el acto sexual se convierte como una especie de ídolo, como una especie de Dios. Yo lo tengo que tener. Es una función que es necesaria en mi vida. Y realmente todo está aquí en la cabeza. Porque si bien es cierto que el hombre se siente atraído hacia la mujer y la mujer hacia el hombre, y hay momentos en que desean estar unidos, que el propósito sea el donarse el uno al otro, dice la Santa Iglesia, responsablemente en el amor por dos fines, que son los dos fines del matrimonio principales. Uno es el estar abiertos a la vida para procrear, y el otro, como dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 24, el que los dos lleguen a ser un solo ser. Entonces, si uno de esos dos fines del matrimonio, especialmente el que crezcan y multiplíquense, no es parte de esa intimidad sexual, entonces nos estamos cerrando la vida. Y el uso del condón es precisamente para eso, para cerrarse la vida. Pero de nuevo, una pareja que se ama de verdad no puede abstenerse unos días de tener relaciones sexuales y dedicar ese tiempo, como dice San Pablo, a la oración, al darse cuenta de lo mucho que significan el uno para el otro, lo valioso que son el uno para el otro, y cuando
tengan ya el momento en que pueden tener relaciones de nuevo porque ya la persona, ya la mujer no es fértil, que puedan gozarse, disfrutarse aún más todavía. En vez de que sea como una especie de carnicería, yo agarro la carne, la uso y punto. Entonces, hasta aún en esos momentos, el Señor nos da pautas para que nosotros podamos de verdad disfrutar de las bendiciones que en este caso a través de la sexualidad y la relación íntima sexual el Señor le quiere dar a las parejas casadas. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, una persona me dijo que nosotros somos hijos adoptivos de Dios y no hijos de Dios. ¿Es eso correcto, Padre? Dios le bendiga. Maribela. Maribela, hay un refrán muy viejo, pero muy sabio, que dice, de tal palo, tal astilla. Tú no puedes tener un palo de guayaba y esperar que salga un palo de naranja, es decir, porque la esencia del palo de guayaba y la esencia del palo de naranja son completamente diferentes. En el caso nuestro es algo por el estilo, tal vez es una analogía muy pobre, pero yo creo que tiene sentido. El único que es hijo de Dios es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es de la misma esencia que el Padre. Es de la misma esencia que el Padre. Y eso lo recitamos en el credo. Es decir, es lo mismo que el Padre. Por eso Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos la misma cosa. No hay división realmente entre el Padre y el Hijo. La misma cosa, de la misma esencia. El Padre, que es el Creador, el Hijo, que es el Salvador, el Redentor, y el Espíritu Santo, que es el Santificador. Tres en uno, un solo Dios verdadero, tres personas divinas. Jesús es de la misma esencia que el Padre, por lo tanto, Jesús es el único y verdadero Hijo de Dios. Ahora, nosotros, por haber sido injertados en Cristo Jesús a través del bautismo, Romanos capítulo 6, versículo 5, nos convertimos en hijos adoptivos de Dios y por eso la carta de San Pablo a los Efesios capítulo 1, versículo 5 nos dice precisamente eso, que somos hijos adoptivos de Dios. Entonces ahí está la gran diferencia entre Jesús siendo hijo exclusivo, único de Dios y nosotros hijos adoptivos de Dios. Y es a través del bautismo, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 11, que vino a este mundo y los suyos no lo aceptaron, pero todos aquellos que lo han aceptado y creído en Él se convertirán en hijos de Dios. Pero no hijos como Jesús, que es el único, sino que en hijos adoptivos de Dios al unirnos a Él en fe, particularmente a través del bautismo, que es el primero de los sacramentos de iniciación cristiana, para nosotros unirnos a ese que es el camino que nos lleva a la gloria de Dios, al Padre, que al fin y al cabo es Jesucristo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, una vez prometí a Dios en una oración algo muy grande de cumplir por el resto de mi vida. No tenía conciencia de la importancia de comprometerme con Él así. Ahora no encuentro la manera de corresponderle. ¿Qué debo hacer? Sean, de Costa Rica. Sean, Dios te bendice. Gracias por tu honestidad. Primero que todo, voy a confesarte. Ya es una buena confesión. Y dile al sacerdote que, pues, lo que me acaba de decir a mí, que no puedes cumplir esa penitencia, por la razón que sea. Y pide al sacerdote que te ayude a buscar una penitencia o una promesa, no sé cuál es la razón de ese pacto que hiciste con el Señor, pero que te ayude a encontrar algo que sí puedas hacer y que tal vez te cueste un poco, pero que sí puedas lograr con la ayuda de Dios. Y lo segundo que yo te exhorto a hacer es que ya una vez que te hayas confesado y el sacerdote te haya dado pues una nueva oportunidad en el nombre del Señor para hacer algo que sí puedas hacer, lo segundo que yo te exhorto a hacer es que no hagas promesas o no hagas penitencias o digas que vas a hacer algo que realmente no puedas cumplir.
porque con Dios no se juega. Y si vas a prometer algo, pues en el nombre del Señor Jesús te exhorto a que lo cumplas. Pero ten mucho cuidado que lo que prometes realmente, con la gracia de Dios, lo puedes hacer. Que Dios te bendiga. Tenemos en este momento otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, nuestros hermanos cristianos no católicos tienen una oración llamada la oración de fe y dicen que se tiene que decir al menos una vez en la vida. Si uno muere sin nunca haberla hecho, esta persona se condena. ¿Esto es cierto? Fernando de Colombia. Fernando, es decir, la oración de fe de la que tú estás hablando está tomado de la carta de San Pablo a los Romanos, el capítulo 10, versículo 9. ¿Y qué es lo que dice San Pablo en su carta? Dice lo siguiente: porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y la oración de fe de los hermanos, particularmente evangélicos, aunque también algunos protestantes, es: Señor Jesús, yo te acepto a ti como mi único Señor y Salvador. Y yo sé que desde este momento en adelante mi nombre está escrito en el libro de la vida. Punto. Y yo conozco personas, especialmente algunos pastores, que desafortunadamente su conocimiento bíblico no es muy sólido. Dicen que ya una vez que una persona está salva y que ha hecho esta oración, que cometa el pecado que cometa, pues no va al infierno. Y eso es antibíblico totalmente. Antibíblico totalmente. El Señor Jesús bien lo dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 13. El que persevera hasta el final, ese se salvará. Eso es lo que San Pablo está diciendo, es que te vas a salvar si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Pero, ¿qué quiere decir confesar con la boca? No solamente decirlo los labios para afuera, pero vivirlo. Tus ojos puestos en Jesús, como María Santísima. Tus ojos puestos en Dios, tu confianza puesta en Dios, tu vida puesta en Dios. Tu ser día a día, momento a momento, es aceptar a Jesús como tu Señor y vivir bajo el señorío de Jesús. Haciendo ya no tu voluntad, ya no la voluntad del mundo, ya no la voluntad de Satanás, sino que la voluntad de Dios. Entonces, el aceptar a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, es el principio de un caminar, día a día, momento a momento, en que Jesús de verdad se convierte en nuestro Señor y nosotros nos convertimos en esos hombres y mujeres que, al igual que María Santísima, somos obedientes a su voluntad y nos hacemos dóciles a lo que Él quiere de nosotros. Entonces, sí vamos a poder decir: mi vida ya no es mía, es de Jesús. Y ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Por lo tanto, yo soy de Cristo y yo en Cristo Jesús ya he encontrado la salvación, porque mi Salvador es Jesucristo. Ahora, si cometo un pecado, tengo que confesarme, porque si no me confieso y me muero, al cielo no voy. Entonces, tengamos eso claro, porque solamente el que persevera hasta el final, dice el Señor Jesús, se salvará. El teléfono para que nos llamen 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que no se vayan, por favor, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo, que poniendo nuestros ojos en Jesús, nuestra mirada en Jesús, nuestra vida en Jesús, al igual que María, podamos ser instrumentos de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanos, les habla el Padre Pedro Núñez, bienvenidos a este segmento de Conozca Primero su Fe Católica. Tenemos a José de Maryland vía telefónica. José, ¿me escuchas? Padre, ¿cómo está? Muy bien, por la gracia de Dios. Tú estás en Maryland, la tierra de María.
Sí, Felicidades, mi hijo. ¿Tienes una pregunta que hacerme? Adelante, por favor. sí, tenía dos preguntitas rápidas, padre. Ah, dos preguntas. Bien, pues adelante. Yo trabajo con unos hermanos que son de otra congregación. ¿De qué congregación? Bueno, la iglesia se llama Emmanuel. ¿Y son evangélicos? Ajá, sí, Ajá. entonces ellos me dicen de que la doctrina de ellos es igual a la católica. No. Y, No. y lo único que son dos puntos que no confrontan, dicen que nosotros los católicos rezamos a los muertos y creemos en los santos. Pero mira, ahí para un momentito, Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Vamos a ir un momentito. El Evangelio según San Marcos, capítulo 12, dice lo siguiente. Fíjate con la doctrina, nada que ver, no es la misma. Dice el Señor Jesús, Dios no es un Dios de muertos, sino que de vivos. Ustedes están muy equivocados. Esto es palabra del Señor. ¿Ok? Ok, José, adelante. Entonces, Entonces, ellos acuérdate, nosotros no rezamos a los muertos, ni pedimos por los muertos, es decir, pedimos por aquellas personas que han pasado esta vida a la próxima y que están en el purgatorio o que pues están camino al cielo, pero no están muertos, sino que están ya en otra dimensión de vida, ¿sí? Ok. ¿Qué más? José. Eucaristía, y les pregunto yo que de dónde viene y quién consagra el vino y el pan. Me dicen de que eso viene de mano en mano, que de cardenales, que de supervisores y que ya está consagrado, yo no sé. Y yo les digo que según tengo entendido, solo un sacerdote tiene derecho a eso. Y ellos dicen de que no. Es decir, ¿y quién tiene autoridad para consagrar según ellos? Pues no sé, ellos dicen de que ni ellos mismos dicen que no me dan la respuesta que quién es el que hace eso, sino que viene de mano en mano, dicen, pero hasta que ellos la reciben, la verdad no entiendo yo cómo es que ellos llegan ante ellos. Pues yo tampoco entiendo, José, porque la palabra de Dios claramente nos habla en el Evangelio según San Lucas, en el Evangelio según San Marcos, en el Evangelio según San Juan, que Jesús es el pan vivo bajado del cielo y es Jesús quien se reúne con sus más cercanos discípulos que son los apóstoles y particularmente en el Evangelio según San Lucas capítulo 22, en el Evangelio según San Marcos y en el Evangelio según San Mateo, Jesús tiene la última cena y en esa última cena pues Él da el pan de vida que es su propio cuerpo y da el cáliz consagrado que es su propia sangre y dice hagan esto en conmemoración mía, es decir, como yo he hecho, hagan lo mismo ustedes. Ajá. Entonces, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20, Jesús le da autoridad a sus discípulos para que vayan al mundo y hagan lo mismo que Él hizo. Y Él dice en el Evangelio según San Juan, harán las mismas cosas que yo hice y cosas aún mayores. Es decir, Él da autoridad a las personas que Él llama, que Él elige y que Él envía, que son sus primeros apóstoles. Y los apóstoles primeros son los que en sucesión apostólica ordenan a otros hombres para ser ya o apóstoles, es decir, obispos o para ser sacerdotes, presbíteros. Ajá. Pero ellos son los que tienen la autoridad para hacer lo que hizo Jesús, particularmente para absolver los pecados y para consagrar pan y vino en el cuerpo y en la sangre del Señor. Por eso el sacerdote usa una estola, símbolo de la autoridad que Dios le ha dado, comenzando con los apóstoles primeros y hasta el fin de los tiempos, a los obispos y a los sacerdotes. Pero más nadie tiene esa autoridad. Pues eso les digo yo a ellos. Bueno, gracias, padre. Y la otra preguntita rápido es que yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia en el cielo y el paraíso? Muchísimas gracias. Es decir, en el concepto hebreo, tanto el paraíso como el cielo era la misma cosa. Por eso es que Jesús le dice al ladrón que está a su lado o al pecador que está a su lado, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hay algunos teólogos que dicen, bueno, pero el paraíso es diferente al cielo porque el paraíso es como un anticielo o una antesala para el cielo. Pero al fin y al cabo es la misma cosa. El paraíso y el cielo es el estado de unión, de relación íntima con Dios y de relación íntima entre los seres humanos que han sido fieles a Dios. El paraíso primero sabemos bien que era la relación que existía entre Dios y Adán y Eva particularmente, es decir, esa relación íntima que existía entre Dios y los seres humanos.
Y esa relación íntima entre Dios y los seres humanos, pues la va a disfrutar el ser humano cuando esté en su plenitud, en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, que al fin y al cabo es el paraíso eterno, que es el cielo. Que Dios te bendiga, José. Muchísimas gracias por tu llamada. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, quisiera saber cuál es el cielo nuevo y la tierra nueva de la que habla el Apocalipsis. Cuando uno muere, ¿se da cuenta del estado que le corresponde según sus obras? Mauricio, de Medellín, Colombia. Mauricio, Dios te bendiga. Pues si nosotros vamos al libro del Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 4, la palabra de Dios bien nos habla de que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. La palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice el apóstol Pablo que todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios, todos. Y realmente, pues, nos hemos apartado de Dios y hemos hecho que otros se aparten de Dios también. Y por lo tanto, vivimos en una sociedad de sufrimiento, como les dije al principio, de dolor, de quebrantos, de sangre, de matanzas, de tantos problemas, ¿verdad? Tensiones, de rencores, de odios, de divisiones, de maltratos. Pero ese cielo nuevo y esa tierra nueva va a acontecer. Y ese cielo nuevo y esa tierra nueva, en su mayor expresión, la vamos a contemplar en el cielo. Un cielo nuevo, ya no el cielo que vemos aquí, pero el cielo de Dios, la gloria de Dios. Y una tierra nueva, es decir, ya no hombres y mujeres peleándonos con otros, lastimándose unos a otros, hiriéndose unos a otros, sino que todos unidos en el amor de Dios y unidos en Dios, en Cristo Jesús, a nuestro Padre Dios para siempre. Ese es el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero ese cielo nuevo y esa tierra nueva la podemos comenzar a vivir ya. A medida que, al igual que María Santísima, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, con nuestros ojos fijos en Cristo Jesús, el Príncipe de la Paz, comencemos a actuar como Cristo. Al fin y al cabo, la palabra cristiano significa discípulo de Cristo. Y Jesús bien dice que el discípulo no puede ser diferente al maestro. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, en el libro de Mateo, Jesús fue presentado en el templo de Jerusalén 8 días después del nacimiento para cumplir los ritos judíos y luego se marchó a Galilea, donde originalmente vivían su madre y padre adoptivo. Lucas indica que luego del nacimiento Jesús es visitado por los magos, ya en una casa, probablemente unos días después de su nacimiento. Y debido a las intenciones de Herodes de matarlo, un ángel le revela a José que debe huir a Egipto y allá permanece. Creo en la veracidad de las Escrituras, así que pienso debe existir una explicación para esta aparente diferencia entre Mateo y Lucas, y quería ver si usted podía explicármela. Alejandra. Alejandra, muchas felicidades. Felicidades porque estás estudiando la Biblia. Felicidades porque tienes hambre de la palabra de Dios. En este caso, Alejandra, yo quiero recordarte que no es el evangelista Lucas el que habla de los magos de Oriente, es Mateo. Y no es Mateo el que habla de la presentación de Jesús en el templo, sino que es Lucas. Así que los evangelistas están como que confundidos. Pero bueno, el caso es que tú tienes razón en decir que el Evangelio según San Mateo en el capítulo 2, versículos del 22 al 40, habla acerca de la venida de los magos de Oriente y donde van es a Belén. Y sin embargo, en el Evangelio según San Lucas, en la presentación, cuando después de la presentación del niño Jesús en el templo, y Simeón y Ana pues conversan con José y con María, regresan no a Belén, sino que regresan a Nazaret. Entonces, ¿cómo es eso? ¿O el niño estaba en Belén o estaba en Nazaret? Pues, según el Evangelio de San Lucas, el niño regresa a Nazaret y ahí crece. ¿Qué es lo que pasa entonces con Belén? Cuando los magos de Oriente vienen a Belén,
Estamos hablando, según los teólogos más eruditos en la materia, hablan de que desde el momento en que nace Jesús hasta el momento en que vienen los magos de Oriente, pasan como unos 2 años. Los judíos piadosos del tiempo de Jesús iban todos los años al templo de Jerusalén, todos los años. Yo creo firmemente que en ese segundo año, José y María con el niño fueron a Jerusalén, a las fiestas religiosas de Jerusalén. Y cuando regresan, pues pasan por Belén, porque Belén está muy cerca de Jerusalén. Es tal vez el pueblo más cercano a Jerusalén y es precisamente ahí donde nace Jesús. Y lo más probable es que José y María tienen amistades o tienen parientes en Belén, y cuando están en Belén, es ahí precisamente donde vienen los magos de Oriente. Ya no vienen a la cueva donde nació el niño, sino que van a la casa. Dice la palabra de Dios que fueron a la casa donde se apareció la estrella y ahí se arrodillaron, ahí se postraron ante el niño y ahí le rindieron homenaje. Entonces, ha transcurrido 2 años, ya el niño no está en la cueva, ya el niño no vive en Belén, sino que el niño vive en Nazaret, pero al ir sus padres con él a Jerusalén, pues pasan por Belén, y es en Belén donde los magos tienen ese encuentro maravilloso con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Ojalá que esta respuesta te haya servido de algo. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, hace aproximadamente 2 años sigo a Jesús. Desde entonces le tengo como mi ídolo, tanto que me gusta tener el cabello largo como él. Creo que Él te acepta y te ama más aún si eres fiel a su palabra. Muchos en la comunidad donde estoy no están de acuerdo y afirman que para seguir evangelizando debo cortármelo. ¿Acaso es un pecado que un hombre use cabello largo? Víctor, de Paraguay. Víctor, el Señor te bendice. No es un pecado usar el cabello largo, es decir, tú tienes la opción de usar el cabello largo, el cabello corto, de usar el cabello, es decir, depende de ti. Pero primero que todo yo te quiero, si me permites, corregirte en algo. Jesús no es ídolo. Y yo sé a lo que te estás refiriendo a tu héroe, ¿sí? A ese como que es algo o alguien supremamente importante para ti. Yo comprendo que estás utilizando el lenguaje del mundo, por ejemplo, ese cantante es mi ídolo, o ese, qué sé yo, escritor, o ese poeta es mi ídolo. Pero realmente es una palabra mal empleada, porque ídolo significa un dios falso, y especialmente una hechura o una imagen de un dios falso, y realmente Jesús es el único Dios verdadero. Y también pues quiero corregir a las personas que dicen, uy, qué divino. Es decir, no, divino solo Dios. Es decir, uy, qué postre tan divino, uy, qué vestido tan divino. No, divino solo Dios. Puede estar muy hermoso, muy bonito, excelente, lo que tú quieras, pero divino solo Dios. Entonces, que aprendas, por favor, que ídolo Jesús no es, Jesús es Dios. Y segundo, pues, si vamos nosotros a la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 14 dice, pero este es San Pablo, y San Pablo está rigiéndose por la moda de su tiempo. San Pablo no conocía a Jesús, San Pablo vivió mucho después de Jesús, y por lo tanto San Pablo, como era ciudadano romano, él se regía por lo que el César de turno, pues vestía y lucía. Y en ese caso, pues los césares de aquellos tiempos de San Pablo, pues tenían el pelo bien corto. Y por eso San Pablo dice, sin conocer si Jesús tenía pelo largo o pelo corto, el sentido común nos enseña que es vergonzoso para el hombre llevar el pelo largo. ¿Tenía Jesús el pelo largo o el pelo corto? Es decir, lo veremos cuando lleguemos al cielo, porque los pintores, muchos de ellos pintan a Jesús con el pelo bastante largo. Pero lo importante no es el pelo corto o el pelo largo, es cómo tú te puedes presentar de la mejor manera para dar una imagen honesta, genuina, de Jesús que vive en ti.
Eso es lo que va a cambiar el corazón de la gente, no si tienes el pelo largo o el pelo corto. Tenemos una última pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, quiero ser sacerdote y uno de mis sueños es llegar a ser obispo o cardenal. Si uno lo desea y se lo pide a Dios y tiene la capacidad, ¿puede llegar a pasar? Andrés, de Guatemala, 16 años. Andrés, Dios te bendice. Mira, te felicito por querer servir a Dios, pero que tu servicio a Dios sea basado en un servicio genuino de amor a Dios. Es decir, no por lo que tú vas a sacar de ganancia personal, pero cómo vas a emplear la vida que Dios te ha dado y los talentos que Dios te ha dado para glorificarle a Él, sirviéndole a Él en su pueblo, como el mismo Jesús sirvió y nos enseñó a servir. El Señor Jesús, que dice en el Evangelio según San Juan capítulo 13, no he venido a ser servido, sino que he venido a servir, y yo que soy Señor y Maestro les he enseñado, lavando los pies a ustedes también aprendan a lavarse los pies los unos a los otros. Que tú medites sobre esta palabra de Dios y que realmente si vas a ser sacerdote o si llegas a ser obispo, que lo hagas por amor y por servicio a los demás, sabiendo que lo haces por amor a Dios y que lo que hagas por el más pequeño de tus hermanos, al fin y al cabo lo vas a hacer por el mismo Señor Jesús. Quiero recordarles, hermanas y hermanos, que la página de este servidor, la página web es mensaje1.com, mensaje1.com, y también si desean ser parte, suscribirse a la página oficial de Facebook de este servidor, vayan por favor y les exhorto para que lo hagan, facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Escríbanos con sus preguntas, sus comentarios o tal vez pues sus retos, si tienen alguno, pues ¿por qué no? La dirección es padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Recuerden, hermanas y hermanos, de orar por nuestras múltiples formas de servicio a través de EWTN y Radio Católica Mundial, y también de ayudarnos con sus aportes económicos cuando ustedes puedan o sientan el deseo hacia hacerlo. Que el Señor los bendiga en abundancia en este día y por siempre, y los colme siempre de su santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con nuestros ojos, como María Santísima, puestos en Jesús, vivamos en paz y un día seamos portadores de la paz del Señor para que el mundo crea y tenga de Jesús vida y salvación eterna. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.